No ha sido una batalla sencilla, porque mientras prevaleció el control casi totalitario del sistema de partido-estado, el gobierno federal y los gobiernos del Distrito Federal, incluidos sus delegados de aquellos años, siempre se encargaron de impedir el ejercicio de las mismas. Son muchas las historias en donde desde el poder se impedía que los ciudadanos se expresaran libremente, que pudieran manifestarse. A aquellas personas de grupos sociales que se manifestaban en bardas o pegaban carteles, se les agredía incluso violentamente y se les impedía comunicarse a través de esa vía. No fueron pocas las acciones cívicas que fueron disueltas violentamente por la intolerancia gubernamental. Después de la masacre del 68, tuvieron que pasar muchos años, hasta 1981, en que la izquierda se pudiera volver a manifestar en el Zócalo. A pesar de que en la Constitución están escritas las garantías individuales, muchas veces estas son negadas por el control gubernamental. En la Ciudad de México, los gobiernos de izquierda han sido un baluarte de las libertades democráticas. Sin embargo, con preocupación observamos que en la demarcación Gustavo Amadero hay una involución autoritaria. Se pretende construir un cacicazgo para impedir cualquier otra expresión que no sea la de las personas que gobiernan esa demarcación. Desde hace algún tiempo, a cualquier grupo político o social que no comparte los puntos de vista del equipo de gobierno delegacional, se le hostiga, se le persigue, se le violentan sus derechos, se le impiden el ejercicio de sus libertades. Las maniobras que se utilizan para eso son diversas. Por ejemplo, cuando algún grupo social o político quiere contratar un salón de fiestas, un auditorio, un teatro o incluso el lienzo charro, las autoridades delegacionales intimidan a los propietarios con hacerles verificaciones express y clausurarles sus negocios si alquilan sus establecimientos mercantiles. No han sido pocas las ocasiones que los propios dueños de esos establecimientos han ofrecido disculpas porque incluso ya contratados los eventos los han tenido que cancelar por las amenazas cumplidas que se ejercen desde la autoridad. Un caso reciente es el auditorio de un sindicato en las instalaciones del Politécnico, el sindicato de los trabajadores del CAFCE, que prestó sus instalaciones para una asamblea y la autoridad, con el pretexto de protección civil, verificó y clausuró el establecimiento. En otras
ocasiones, aún festejos sociales, festivales del Día del Niño o del Día de la Madre, son interrumpidos violentamente por un grupo de choque que actúa desde la impunidad gubernamental. Cuando se colocan mantas, son incluso descolgadas violentamente y se amenaza a los vecinos o a los propietarios con no permitir que se coloquen. Si se hacen algunas pintas, rápidamente una brigada gubernamental las va y las tapa. Se han recurrido también a campañas negras de desprestigio, inventando acusaciones, aduciendo a fines diferentes al libre ejercicio de las libertades democráticas. Cuando los grupos sociales se han defendido, se les criminaliza, acusándolos de delitos y presionando a las autoridades judiciales para privar de su libertad a personas que se manifiestan. Se les inician procedimientos de averiguación previa e incluso se consigna esas mismas averiguaciones para que los disidentes políticos no puedan seguir manifestándose o expresándose. Esta conducta no abarca solo a militantes del PRD o de la izquierda, de muy diversas expresiones, sino que abarca a militantes de diversos partidos. Se han quejado de esta conducta también militantes de otras organizaciones políticas diferentes al PRD. A pesar de los llamados para que haya un comportamiento democrático y apegado a la ley, esta conducta es reincidente. En días pasados, para ejercer nuestras libertades democráticas, un grupo de diputados y dirigentes sociales de diversas expresiones del PRD planeó la realización el próximo sábado 14 de junio, una asamblea pacífica en el Parque del Mestizaje, ubicada esta plaza, este parque, en la esquina que forman las calles Insurgentes Norte, Cantera y Ticomán. Para evitar que se hiciera este acto, la delegación insólitamente autorizó la instalación por tiempo indefinido en ese lugar de unos juegos mecánicos que impedirían la realización de esta actividad. No es la primera vez que esto sucede. También en otras ocasiones se intenta cortar la energía eléctrica, incluso a actos supervisados por el IFE, como cuando Morena realizó su asamblea, se les quiso cortar la energía eléctrica y se pretendió impedir la realización de estos actos. Por estas razones hemos decidido convocar a un evento en donde participarán dirigentes políticos y sociales de diversas expresiones del partido el próximo sábado 14 de junio a partir de las 11 de la mañana. Como no pudo hacerse y no nos vamos a prestar a ninguna provocación, la concentración en el Parque del Mestizaje, vamos a hacer una marcha que partirá de la glorieta de Peralvillo, justo donde confluyen Reforma, Norte, Calzada de Guadalupe y Misterios. Vamos a caminar pacíficamente hasta la delegación. Esperamos una afluencia aproximada de 10,000 personas que viven en la delegación Gustavo Amadero y que van a expresar de esa manera su inconformidad
con este tipo de prácticas. Nosotros vemos que en la Gustavo Madero es la única delegación en donde este tipo de conductas se están presentando. En cualquier otra demarcación de cualquier partido se hacen actividades muy diversas, de diverso signo, y no hay ningún problema. Se realizan tranquilamente, hay actos de las diversas fuerzas políticas, pero en el caso de la Gustavo Madero se pretende generar un estado de excepción que viola las garantías individuales y en algunos casos los derechos humanos. Como ustedes saben, ya se han presentado denuncias legales al respecto. Vamos a insistir en que se continúen, se indaguen, pero no vamos a permitir, y menos desde la izquierda, que se vuelvan cotidianas las prácticas que en el pasado le criticábamos a Díaz Ordaz o a ejemplares parecidos a militantes del PRI. Para esta movilización, que reitero será pacífica y que pretendemos que no obstruya el tránsito, porque como saben hay un espacio dedicado a eso para que la gente camine sin dificultad. Hemos ya solicitado a diversas autoridades que nos den las garantías que no va a haber provocaciones y que se va a desarrollar adecuadamente esta libre expresión de las ideas. En especial la secretaria de la Comisión de Gobierno, que no está aquí porque está atendiendo los trabajos previos del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa que inicia el día de hoy, le comunicó esta decisión al propio jefe de gobierno, el cual le instruyó al secretario de Gobierno, el licenciado Héctor Serrano, para que nos proporcione las garantías correspondientes. Voy a buscar más tarde al secretario de Gobierno para informarle que acudirán legisladores federales y locales, dirigentes sociales y políticos a esta movilización cívica por las libertades democráticas, y que requerimos que como autoridad no protejan ni encubran acciones que violan las garantías individuales y los derechos humanos. No se trata de un conflicto interpartidista, se trata de la defensa de nuestros derechos. No podemos permitir que la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de expresar ideas o de criticar, si se hacen pacíficamente, se cancelen, y que nosotros aceptemos que esa práctica violatoria de la Constitución se vuelva costumbre. También sabemos que implica una violación a los derechos humanos. Por eso vamos a insistir en que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le dé curso a la queja o a las quejas que ya se han presentado por las violaciones a los derechos humanos que en esa demarcación se vienen ejerciendo. También por ese motivo, a través de la diputada federal Aleida Alavés Ruiz, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, se ha externado una comunicación a la presidenta de ese organismo, a la maestra Perla Gómez, para que tome las medidas cautelares y envíe el personal de la Comisión de Derechos Humanos a esta acción para que dé fe por si se presenta alguna provocación o alguna acción indebida. Queremos decir que también se le ha comentado al presidente nacional del partido que yo en lo personal le pedí al presidente Jesús Zambrano que interviniera, que no se permitieran ese tipo de prácticas y ese tipo de conductas, y que tampoco se respondieran
las infamias que a través de algunos medios se difunden cuando se ha dicho que nuestra campaña, si hay de otra, pretendía desestabilizar y generar violencia en alguna demarcación. No ha sido así en ningún lugar del país. Nuestra campaña ha tenido actos muy grandes en muy diversos lugares, de decenas de miles en algunos casos, como el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, el Auditorio de la Guelaguetza en Oaxaca, el Palacio del Arte en Michoacán y el Poliforum en Ciudad Victoria, etcétera, y en ningún lugar ha habido ningún problema. Y no puede ser que en una demarcación un acto de festejo de Día de las Madres con una centena de mujeres sea violentado y golpeada a las mujeres que querían festejar, como se hacen muchos festejos en la ciudad cotidianamente en muy diversos puntos. Si permitiéramos ese tipo de conductas, pues entonces no se podría festejar al niño Pa en Xochimilco, no se podrían hacer los festejos en Milpalta, no se podrían realizar las actividades festivas que cotidianamente se hacen a lo largo y ancho de la ciudad. Las libertades democráticas son una conquista de la izquierda. Quizás quienes no vienen de la izquierda, quienes no saben lo que costó o los sacrificios que significó con esas conquistas, no las valoren, pero nosotros no vamos a renunciar a ellas. Son parte de las demandas democráticas en todo el mundo y lo único que estamos pidiendo es algo muy sencillo, que cuando algunas personas solas o en grupo se quieran manifestar pacíficamente, sin alterar el orden público, sin generar violencia, lo puedan hacer. Si quieren hacer una festividad, la realicen. Si quieren hacer una crítica, como la Constitución también lo establece, lo puedan hacer. Y por eso vamos a hacer esta movilización por las libertades democráticas el próximo sábado, 14 de junio, a partir de las 11 de la mañana, que transitaremos de la glorieta de Peralvillo hacia la explanada de la delegación Gustavo Madero. Esperemos que no se obstaculice el tránsito colocando camiones de limpia o algún otro juego mecánico, una carpa del Circo Ataide o alguna cosa que se les ocurra poner. De todos modos nos vamos a manifestar libremente, vamos a expresar nuestras ideas, vamos a defender nuestros derechos y claro está, con ello vamos a garantizar que todos los equipos se puedan expresar libremente. Estamos en vísperas de la elección interna del PRD y desde luego que deseamos que el INE organice esas elecciones para que ese tipo de prácticas no se permitan. Porque imagínense, si para un festejo del Día de las Madres se hizo un acto violento, ya en una competencia democrática puede haber cualquier cantidad de provocaciones. Por fortuna, al parecer, el próximo miércoles que tenemos como Comisión Política Nacional sesión con los consejeros del INE, habremos de tener una respuesta probablemente muy positiva, porque ya está a punto de aprobarse el reglamento para eso y en consecuencia la elección puede transitar adecuadamente. Invitamos a las autoridades delegacionales a que se conduzcan con estricto apego a la Constitución, a las leyes, que respeten los derechos humanos y las garantías individuales y que también sean congruentes con el ideario del PRD. El PRD es un partido de izquierda que desde luego defiende, obviamente, el derecho de toda persona, en grupo o individualmente, a expresar sus ideas, a manifestarse pacíficamente y a no ser por eso objeto de ningún tipo de represalia. Esa es la razón por la que vamos a realizar esta acción, por las libertades democráticas y desde luego también los invitamos a que nos acompañen a cubrir el evento y ya entonces pues será una gama diversa de dirigentes de diversas expresiones, porque han sido muchos los agraviados de diversas expresiones
quien a lo largo de los últimos meses, incluso años, han sido víctimas de la intolerancia, el hostigamiento y la persecución por parte de estas autoridades delegacionales. Vamos a estar apegados a la ley y actuaremos con mucha responsabilidad, pero no cejaremos de expresar nuestras reivindicaciones. Ese es el motivo de esta convocatoria. No sé si hubiera alguna pregunta. Sí. Bueno, son conocidas. Y otra, si estos hechos que vienen y toda esta situación no desprestigian más al PRD o profundizan más la división ante el proceso que viene en futuro. Gracias. Bueno, los nombres de las autoridades y del diputado que se comporta como delegado son conocidos, pero los omito por ser de conocimiento público, y desde luego que dañan al partido, pero más dañaría al partido que permitiéramos que se instituyera, se estableciera ya un estado de excepción en la ciudad, porque eso va en contradicción con nuestros ideales y nuestros objetivos. Esperemos que no haya necesidad, que con esta acción se vuelva a la tranquilidad y a la normalidad democrática. Ya veremos que así sea y que todo se pueda regular adecuadamente. Ojalá así sea. Sí. Cualquier tipo de vínculo con el PRD por señalar que es un partido que ya salió con la derecha y que de alguna manera pues esto a las campañas que están haciendo ustedes para lo de la reforma, lo del referéndum energético, pues de alguna manera los desvirtúa. ¿Cuál es su opinión? Quiero aprovechar la ocasión para que recordemos que la decisión de los respetables, de los líderes que actualmente conducen Morena, se tomó el 9 de septiembre del 2012. Que el Pacto por México, los que lo firmaron, en donde no estamos nosotros, y los que lo avalaron, se hizo el 2 de diciembre. Es decir, que Morena, o los que convocaron a formar ese partido, lo hicieron antes de que se hubiera firmado el Pacto por México. La IDN en ningún momento avaló ese pacto, ni tampoco avaló ninguna de las votaciones de las llamadas reformas estructurales. Consistentemente nos opusimos a todas ellas. La decisión de Morena de formar su propio partido es legítima, es respetable. Algunos compartimos la crítica a la firma y participación en el Pacto por México, nada más que tenemos que aclarar que Morena no se formó porque el PRD firmara el Pacto por México, se formó antes de que se firmara. Ahora se dice que es por eso, pero no fue así. Es muy simple, ustedes recuerdan las fechas, no ha pasado mucho tiempo, pero eso no quita la necesidad que insistamos en la unidad de la izquierda. La IDN toma distancia de la izquierda dócil, disque moderna, pero también toma distancia del sectarismo obcecado. Ninguna de las dos cosas contribuyen al avance de la izquierda. La izquierda sí debe ser de oposición, debe ser de alternativa, pero tampoco puede regresarse a la izquierda de hace 20 o 30 años, que se la pasaba atacando a la propia izquierda y descuidaba la unidad. La unidad de las izquierdas es un proceso estratégico para cambiar el estado de cosas. Y si se coincide en la necesidad de que se haga la consulta para la reforma energética, ahí se puede coincidir y se puede actuar en unidad. Si ellos no quieren, bueno, pues es su decisión, pero tampoco deben inventarse pretextos diferentes. Nadie de la izquierda votó a favor de la reforma energética. Todos los diputados de todas las corrientes y
y los senadores se opusieron. Y todos coincidimos actualmente en contra de las leyes secundarias y todos coincidimos en que se debe hacer la consulta y todos estamos trabajando para conseguir las firmas. Si Morena quiere sectarizarse, es muy su decisión, pero eso no debe ser motivo de autojustificaciones que se alejan de la verdad. Señor, buenos días. Usted habla de sectarización, pero no ya se tiene en el propio PRD cuando usted mismo con estos señalamientos tan puntuales hacia una autoridad delegacional, actúe como actúe, pertenece a una corriente, déjeme expresarlo así, corriente política interna de su propio partido o del propio partido al que pertenece, y están en vísperas precisamente de una elección interna que se ve cruenta y desgarrante por estas situaciones. Entonces, ¿a qué unidad se convoca si internamente hay confrontaciones que estamos viendo los resultados? Gracias. Nosotros no podemos hacer oídos sordos ni podemos cerrar los ojos ante violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales. Nadie debe hacerlo. Ningún comunicador, ningún personaje político puede voltear la mirada hacia ningún lado donde quiera que esto suceda. Y hacemos esta denuncia y convocamos esta movilización precisamente para que no haya ese tipo de, no se repitan ese tipo de conductas. Apelamos a la congruencia y confiamos en que la inmensa mayoría de la militancia del PRD y de la izquierda desarrolle adecuadamente el proceso interno. Puede haber algunos incidentes, es normal en cualquier proceso electoral, tanto interno como constitucional, que pudiera haber algún incidente, pero si el INE, como lo esperamos, organiza la elección, llamo la atención de que quien cometa alguna irregularidad no estaría cometiendo una violación al estatuto del PRD, estaría incurriendo en un delito de carácter federal. Y eso, desde luego, tendría otro tipo de consecuencias. Y eso también inhibiría las conductas porriles o violentas de algunos personajes. Sí, buenos días, por acá. Preguntarle cuál es su opinión con respecto a estos dimes y diretes que ya iniciaron por parte de líderes importantes como Jesús Zambrano y el propio Andrés Manuel. ¿Cuál es su opinión al respecto de quién realmente dice la verdad? Porque ahorita usted ha comentado otros datos y ellos dicen otros datos, por un lado. Por otro lado, también preguntarle la cuestión de que el miércoles se reúnen con el INE. ¿Cuál es la posición que lleva IDN? Porque al parecer su corriente siempre está en otro canal y del otro lado está las otras corrientes. Por otro lado también, si realmente esta posición que usted informa de que se tomó una decisión por parte de IDN de no ir con las estructurales, porque eso nunca se dio a conocer. Gracias. No ir con por su respuesta, gracias. Bueno, son muchas preguntas, pero primero, nosotros coincidimos en la crítica que hacen diversos sectores con respecto a que no se debió haber firmado el Pacto por México y no se debió haber avalado las reformas estructurales. En eso coincidimos con quienes critican eso. Nosotros nunca lo avalamos y hay testimonios muy diversos de eso. Coincidimos con quienes critican a la izquierda que se sectariza y se aísla y no promueve la unidad. Nosotros por eso nos colocamos en una tercera vía, ni a la izquierda dócil ni al sectarismo obcecado. Con respecto a las reformas estructurales, pues esto fue público. Cuando se votó la reforma laboral, argumentamos y votamos en contra. Cuando se votó la reforma educativa, argumentamos, votamos en contra y hasta acciones dentro del Palacio Legislativo hubo. Cuando se votaron las reformas hacendaria y financiera, hicimos incluso movilizaciones de diverso tipo para oponernos a ellas. No fue secreto y nuestros legisladores
de la IDN, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se han comportado de manera congruente. Incluso cuando se votó la reforma energética, recordarán ustedes que se clausuró el recinto y los diputados del PAN y del PRI se tuvieron que ir a un recinto alterno porque los legisladores lo tomaron y pernoctaron ahí, y esa fue una forma de protesta. Así es que fue público y hay muchas manifestaciones públicas en muchos momentos de esta oposición sistemática a esas reformas estructurales, y no tuvimos que esperar mucho tiempo para que la historia nos diera la razón. La reforma laboral se dijo que era para que crearan nuevos empleos, y no hay ningún nuevo empleo realmente, ni mejores salarios. La reforma educativa se dijo que era para elevar la calidad de la educación, no se ha elevado, no se ha reducido el analfabetismo, y lo único que ha habido es el centralismo burocrático opresivo de la SEP. Las reformas económicas, hacendaria y financiera, se dijeron que iban a catapultar el crecimiento económico, y no solo no sucedió, sino decrecimos, las expectativas disminuyeron, estamos en medio de una depresión. Y bueno, ahora cuando invitaron a Lula, primero lo anduvieron ensalzando, y ahora que critica los indicadores de la economía mexicana, pues ya no dice nada, pero todos los indicadores de la economía mexicana hablan de resultados negativos. Cuando se aprobó la reforma energética, el gobierno hizo una enorme inversión en publicidad, diciendo que iba a bajar el precio de la gasolina, del gas y de la energía eléctrica. Y antier, que andaba en Veracruz, me entero que David Penchina dice que no dijeron eso. Habría que meterlo a un cuarto a que oyera repetidamente los spots que publicaron desde el gobierno para decir que iba a bajar el precio de la gasolina, del gas y de la luz, pero además no han bajado. No solo no han bajado, sino que legalizaron los gasolinazos. Y ahora se dice que con la reforma energética vamos a crecer, cuando menos al 5%. Pero pues hay motivos suficientes para dudar que eso vaya a suceder, porque ya se debatirá las reformas secundarias y se darán cuenta de que no hay realmente razones para eso. No ha crecido la economía, como se dijo cuando se privatizó a las minas. Los únicos que se han enriquecido han sido las mineras canadienses, pero las zonas donde están las minas se han deteriorado más, y la población sufre los estragos de una explotación irracional. Eso puede pasar con el tema de la energía eléctrica, pero no quieren, de la energía eléctrica y del petróleo, pero no quieren discutir. Por eso quieren aprovechar que la gente va a estar viendo el mundial para meternos muchos goles, meternos 18 goles, aprobando 18 leyes secundarias totalmente lesivas a México, como cuando aprobaron la reforma energética justo el 12 de diciembre, mientras la gente andaba en procesión a la villa para venerar a la Virgen de Guadalupe. Buenos días. Por eso decíamos, ya insistí, nosotros no compartimos que no haya búsqueda de la unidad de la izquierda. Esa es nuestra diferencia con ellos. Creo que están equivocados en eso. Eso es nuestro deslinde. Buenos días. Sí. Señor, buenos días. Quisiera preguntar, por favor, ¿en cuántas estima usted o espera usted participar en las próximas elecciones con su corriente, esta corriente IDN, en las elecciones de 2015? En las constitucionales de 2015, bueno, falta mucho para hacer proyecciones, dependerá de muchos factores, no quiero hacer ninguna predicción. Como ustedes saben, se renuevan los 300 diputados federales, los 200 plurinominales, y hay 20 elecciones concurrentes, se cambian gubernaturas, presidencias municipales, diputados locales, y para hacer una proyección de ese tipo faltan muchas cosas por suceder. Vamos a ver cómo resulta la elección interna del PRD,
vamos a ver si se logra una alianza de las izquierdas, vamos a ver cómo evoluciona la economía mexicana, en fin, no me atrevería yo a hacer una predicción porque sería voluntarista. Lo que sí decimos es que hay que buscar la unidad de las izquierdas, porque eso es lo que nos podría colocar en condiciones adecuadas para enfrentar las elecciones intermedias. Y ya veremos. Sí. ¿Quién es la izquierda o quiénes son la izquierda? Los que avalaron y participaron en el Pacto por México, los que avalaron y participaron y votaron a favor de las reformas estructurales de corte neoliberal, y los que no se oponen en las entidades a los gobiernos caciquiles del PAN y del PRI. Pues se sospecha, hay indicios fundados, algunas posibilidades de que así sea. ¿Y los otros partidos que se dicen de izquierda? Bueno, pues yo no quiero andar criticando a otros partidos, me sujeto al PRD por razones obvias. Luego entonces, ¿cómo lograr esta unidad si está bien identificado lo que usted dice? La izquierda sectarista o sectaria, radical, y la izquierda dócil. Ustedes están en el punto intermedio y sin embargo llaman a la unidad. ¿Cómo se puede convocar a una unidad con dos puntos tan...? Porque la realidad es testaruda y termina imponiéndose. La realidad dijimos que las reformas estructurales no iban a ser beneficiosas para México, y así ya se demostró, y ya se salió la izquierda dócil del Pacto por México, ya no están ahí, estuvieron pero ya no están, y la testaruda realidad va a indicar que la izquierda dividida no va a avanzar. Eso está... 2015 va a ser muy difícil, Puede ¿no? ser, si la izquierda no se une, puede ser. En la historia de México, cuando la izquierda se ha fragmentado, se ha dispersado, ha retrocedido. Cuando la izquierda se ha unido, ha avanzado. Hay ejemplos de unidad de las izquierdas, hay muchos. Yo he sido militante de la izquierda toda mi vida política, y recuerdo nada más que en el 81 fundamos el PSUM con la formación de diversos partidos de izquierda, y eso fue un avance. En el 85 se formó el PMS con el PSUM y otros partidos, y eso fue un avance. En el 88 en el 89 se formó el PRD con lo que quedó del FDN y otros muchos grupos, y fue un avance. Cuando la izquierda se unió en el 97, ganamos muchos espacios, incluida la Ciudad de México, por ejemplo. Cuando la izquierda se unió en el 2000 en el DF, con todo y el efecto Fox, conservamos la Ciudad de México. Cuando la izquierda se unió en el 2006, avanzamos muchísimo, ganamos la presidencia aunque no nos la hayan reconocido. Y en Acapulco, acuérdate de Acapulco, como dice la canción, cuando la izquierda se dividió, perdió Acapulco. Cuando la izquierda se unió, recuperó Acapulco e incluso ganó la gubernatura. No hay pierde. Vamos por la unidad, reconociendo cada quien los errores que pudiera haber cometido, pero viendo hacia adelante. No, lo importante es competir contra la derecha neoliberal, bicéfala, del PAN y del PRI, buscando el fortalecimiento de la izquierda y siendo congruentes con los ideales democráticos. Pues son concomitantes. Sí, yo creo que puede pasar cuando se entreguen las firmas. Si Morena junta sus firmas y el PRD las suyas, pues se van a juntar. Claro que puede suceder que algunas estén repetidas, pero pues no importa. Lo importante es que haya más de 2 millones. De hecho ya las habíamos juntado, nada más que fue el año pasado. Ahora las vamos a volver a juntar. Yo soy optimista y muy buena respuesta. Ayer se hizo la gira del ingeniero. Yo quiero pedir aquí al secretario general que informe. Él está acudiendo institucionalmente a los estados y están yendo los líderes de todas las expresiones junto con el ingeniero Cárdenas, y en las entidades federativas ya
ha habido buenos resultados, que informe de Chihuahua, de Oaxaca, de Morelos, por poner 3 ejemplos. También, de una vez, aprovechando. Aquí está. Como es del dominio público, la Dirección Nacional de nuestro partido acordó una estrategia, Tu firma sí vale, por la defensa de la soberanía nacional y los recursos energéticos. Iniciamos la semana que concluyó con eventos exitosos en Chihuahua, en Oaxaca tuvimos 2 eventos, en Morelos también efectuamos 2 eventos exitosos el día de ayer, y tenemos por delante eventos en el Distrito Federal el día de mañana. Nos comentaba nuestro compañero Enrique Vargas, secretario general del partido en el Distrito Federal. Estaremos en Iztapalapa, en Tlalpan, el día de mañana por la tarde. El miércoles estaremos en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo también por la tarde. Y tenemos reuniones para preparar los eventos en Puebla con el Comité Ejecutivo Estatal, será el próximo 19 de este mes, y lo propio con el Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero, que será el día 20 del mismo mes. Mañana daremos a conocer las comisiones de diputados y senadores que acudirán a Inglaterra, a España, Honduras, a Brasil y a Estados Unidos. Serán comisiones que con sus propios recursos cubrirán estos eventos, con un tema importante para desmentir a Peña Nieto en el extranjero, que ya está vendiendo al mejor postor los recursos energéticos, y señalar entonces a estas empresas petroleras que no inviertan mal su capital, que el tema en México de la reforma energética se resolverá el primer domingo de junio del 2015 con la consulta popular, donde tenemos confianza habrá un rechazo del pueblo de México a la privatización de los recursos energéticos. Es en esta lucha por la defensa de la soberanía nacional que hacemos un llamado a la izquierda electoral en general, que ya no salgan escuderos de la izquierda a ponerle más lumbre al fogón. El objetivo de la defensa de los recursos energéticos es un tema que unifica a todos. Cerremos filas. Ya tenemos experiencias, como ya se compartió con ustedes, donde producto del grito y sombrerazo, cuando se profundiza, los resultados han sido catástrofes políticas y electorales para la izquierda. Y por el contrario, cuando sobre las diferencias hay unidad, los resultados son alentadores. Por esta razón, insistimos, aunque el ambiente no está propicio para eso, pero insistimos en nuestra convocatoria a integrar un frente político electoral nacional rumbo al 2018, no solo con Morena, también con el PT, con Movimiento Ciudadano, con los movimientos sociales fundamentalmente. Esta es la fórmula para derrotar a la derecha de este país y sacar al PRI de los pinos.
Concluyo subrayando, el enemigo no está al interior de la izquierda, el enemigo está afuera, es la derecha que representa el PRI y el PAN. Muy bien, no vamos para la pregunta que tiene que ver con la ruta de la visita, la gira del ingeniero Cárdenas aquí en la Ciudad de México. Hay una serie de actividades que inician el día de hoy. En un rato más habrá una conferencia de prensa del Comité Estatal del PRD en el DF, donde se informa esta ruta. Ya que preguntan, pues vamos a adelantar algunas cosas. El martes a las 10 de la mañana hay un desayuno aquí mismo en este hotel con liderazgos de todo el Distrito Federal, diputados locales federales y dirigentes del partido para convocar a la gira del ingeniero Cárdenas. A las 4 de la tarde del día de mañana se convoca a un meeting en Iztapalapa, donde confluirán también los contingentes de Milpa Alta, de Tláhuac, Venustiano Carranza e Iztacalco. A las 19 horas en Tlalpan se convoca también a la concentración de contingentes de Xochimilco, de Coyoacán y de Magdalena Contreras. El miércoles 11 a las 10 de la mañana en el corredor Madero se va a dar el banderazo a los módulos de recaudación de firmas que se van a instalar en todo el Distrito Federal. A las 4 de la tarde el meeting en Azcapotzalco se va ahí en ese lugar va a confluir los contingentes de Gustavo Amadero y de Cuauhtémoc. A las 18 horas en el Parque Cañitas, en Popotla, de la delegación Miguel Hidalgo, se va a llevar a cabo también un meeting y ahí confluirán las delegaciones de Coajimalpa, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Esas son las actividades. Tengo información de que el ingeniero Cárdenas solo asistirá a las actividades que son vespertinas. Esa es la información que es de interés general. Gracias. Pues muchísimas gracias por... Nada más una pregunta para el señor secretario general. ¿Cuál es el número de firmas que llevan hasta el momento para lo que tiene que ver con la consulta? Gracias. Tenemos dos etapas. La que iniciamos el año pasado y que se entregó en el Senado, que una aproximación rebasó el 1.700.000 firmas. Sabemos que ya la presidencia de la mesa directiva del Senado ya reconoce esas firmas para el proceso de solicitud de la consulta popular que se vence el 15 de septiembre. Eso es un avance, pero no estamos satisfechos. Por esa razón tenemos la segunda etapa con un nuevo formato de recabación de firmas en todo el país y precisamente hoy, dentro de unas horas, tenemos una reunión con los delegados nacionales que nombró la Comisión Política de nuestro partido para hacer un primer corte de los estados de la República, de las expresiones políticas que están en este trabajo, pero estamos optimistas que vamos a llegar por lo menos a 2 millones de firmas más en el transcurso de los próximos días. Se colocó metas a cada estado de la República. Por ejemplo, el Distrito Federal tiene una meta aproximada de 500,000 firmas. El Estado de México una meta aproximada de 400,000 firmas y pensamos que es una meta que se va a rebasar por mucho en cada entidad. Entonces nuestro corte lo tenemos
en un par de horas. Pues muchísimas gracias por acudir a esta conferencia y que la pasen bien en lo que resta del día, en la semana, en el mes y los próximos años, lustros, décadas, siglos.